Nápoles. Bueno, aquí la primera cosa que quiso arreglar, porque se puso justamente bien claro, digamos, el tema de la cruzada, y lo vamos a ver ahora con el Congreso de Mantua, donde el Papa, a pesar de la gota y un montón de dolores, sufrió un montón la gota porque él, al ser enviado a Escocia en una misión, estuvo a punto de naufragar, hizo un voto y al hacer esta peregrinación con los pies descalzos, eso le produjo la gota, entre otras. Era una persona que era religiosa, hacía su breviario, rezaba su breviario, celebraba o oía la misa y enseguida se ponía a trabajar. Una, un, una persona que podría haberse llamado, dice von Pastor, el peregrino apostólico, como le dijeron a Pío VI, según la profecía esta profecía de los papas, digamos, ¿no? De Malaquías. Porque justamente salía mucho por cuestiones de política, por cuestiones que el Papa solía salir, pero eso para nada aminoraba, digamos, su trabajo, su audiencia, y también su estudio, porque seguía estudiando. De hecho, hay algunas obras que él fue haciendo, su propia autobiografía que es muy interesante, y si bien había algunos errores que él mismo se fue dando cuenta, y que delegó a un humanista que dice von Pastor, gracias a Dios no pasó en limpio todas las correcciones que había hecho Piccolomini, o sea, el Papa, sobre esto, porque nos quedó así, porque murió esta persona delegada del Papa, ¿no? Después, bueno, la obra de cosmonografía, ¿no? La geografía de la época, donde hace conocer a todo el mundo, si bien no la terminó, porque describe muy bien Asia y con muy pormenores toda la parte turca, lo cual el Papa estaba muy al tanto, lo cual hizo conocer a Estrabón y a Ptolomeo, las obras de estos grandes de la geografía mundial. Y también este libro llegó en manos de Cristóbal Colón, así lo dice. No estoy seguro, la afirmación, por lo menos la traducción no es clara, la afirmación total sobre que Cristóbal Colón, pero parece ser que el conocimiento lo tuvo de esta obra inconclusa, lamentablemente, donde vuelca una cantidad de datos muy interesantes sobre las civilizaciones, sobre los pueblos, sobre las ciudades, sus orígenes, etcétera, etcétera. Una vasta cultura general propia del humanismo, y que también no dejaba fuera, digamos, el tema o de las obras antiguas, y no solamente de las obras antiguas, sino también de las cuestiones de los santos, de los mártires, etcétera, ¿no? Esto que justamente es el humanismo cristiano, y por eso tuvo a Biondo, ¿no? Flavio Biondo, que es, digamos, uno de los que ha sido el representante del humanismo cristiano, y lo tuvo cerca de él, lo ayudó, le dio un puesto entre la familia pontificia, en la sede, en la Santa Sede, y también a su hijo, etcétera. Bueno, todas estas cosas que él iba teniendo en cuenta. También, siendo él un gran humanista, él llegó a afirmar que porque dice von Pastor que justamente en la época de él se fueron muriendo grandes humanistas, por ejemplo Poggio, y que dice que si el humanista, si el orador o el poeta no es extraordinario, es insignificante, digamos, ¿no? Como dice que después no hay término medio, ¿no? Y después, bueno, al describir, por ejemplo, Tivoli, lo describe muy bien, y hace ver cómo todas esas grandes fastuosidades, hoy en día que no queda piedra sobre piedra, por así decirlo, es imagen, digamos, de lo efímero que son las cosas terrenales, ¿no? Es muy interesante. Y después
en esa bula importante sobre el llamado a la cruzada, a la cristiandad, y que él mismo iba a ir a Mantua, en la cual hay un párrafo muy lindo, muy interesante, donde dice que la nave de Pedro, el bajel, ¿no? De la Santa Sede puede ser digamos, atemorizado por la tempestad, pero no hundido, etcétera. Todas estas digamos, estos contrastes desde el punto de vista literario, que es típico del... Y después sí quiso reformar las bulas, la forma de escribir las bulas o los documentos pontificios, porque eran muy digamos, seguían mucho la legislación del derecho canónico, entonces como darle una expresión más humanista, ¿no? De le venía a la mente los pasajes escriturísticos, etcétera, y los ponía ahí, pero parece ser que por la presión que eso significaba, especialmente una cierta adversión a la curia romana, parece ser que no siguió adelante con su plan de reforma, de querer pautar la forma de escribir los documentos pontificios, ¿no? Bueno, como dijimos, ya el Papa se va como moviendo, ¿no? Digamos, los romanos le habían pedido por favor de que no se vaya y que de la ciudad, por lo que significaba, digamos, ya lo habían visto con los papas anteriores. Los calmó, los dejó tranquilos, incluso dijo que parte de la de la Casa Apostólica, ¿no? O sea, de la Santa Sede, cardenales y organismos, para que queden tranquilos que el Papa va y vuelve, dejó bien claro, digamos, cuáles son los organismos que iban a seguir trabajando en Roma, nombró como vicecanciller al obispo de Mantua, arzobispo de Mantua, y salió, ahí va descubriendo, va describiendo, hasta llegar a Mantua, digamos, todas las digamos, las distintas salidas. Bueno, el Papa antes de salir estuvo en Santa María la Mayor un día y bendijo al pueblo del balcón, etcétera. Bueno, todas estas cosas. Lo siguieron los cardenales cuando salía Escarampo, Borja, Barbo, no de los mejores, pero bueno, los más poderosos y potentes, ciertamente, en ese momento. Salieron varios cardenales a seguirlo. Él hablaba mucho con el cardenal Besarión, por ejemplo, o sea, con los cardenales que eran, digamos, no eran así digamos, de principesco, de vidas principescas, ¿no? Que nada que ver con el Papa, que el Papa cuando salía era un problema porque él paraba en cualquier monasterio, muchas veces escaseaban hasta incluso la propia seguridad con 280 personas, etcétera. Salían todos, el comité del Papa cuando salía ¿no? O sea, la corte papal que salía, y él paraba en cualquier lugar y comía muy sencillamente, raramente pedía algo distinto, era de mediana o baja estatura, parece ser, un poco rechoncho, dice así, y era obviamente de la ciudad que después va a ser Pienza, una ciudad fuera de lo que es la ciudad de Siena, una familia humilde, de extracción humilde. De hecho, cuando pasó y llegó a Siena, antes pasó por esta ciudad que después va a transformarse en Pienza, porque va a ser la catedral y un gran palacio, me parece que es Corsignano, si no me equivoco. Prácticamente él se había ido desde chico de ahí, la gente, digamos, los que había conocido, sus coetáneos, muchos estaban por morir, etcétera. Sí conoció a un sacerdote que le enseñó a escribir muy anciano sacerdote que le enseñó a escribir y a leer, pero prácticamente no quedaban algunos ancianos y gente que había sido de él, así prácticamente. Bueno,
bueno, va describiendo, ¿no? Cuando entra a Siena, cuando está en Florencia, cuando está en Perú, en Perusa, como le dice von Pasto en la traducción española. Y después va para Bolonia, una ciudad que está en el confín de los estados pontificios, siempre un poco rebelde, siempre que quiere de corte independentista, etcétera. Pero el Papa supo manejar eso. También manejó de una manera muy, muy exquisita el tema de Ferrante, en el cual ciertamente va a levantarle las censuras que le había colocado Calixto III, ciertamente va a enfeudar en él, el reino de Nápoles, le pide obviamente que le devuelva Benevento y 10 años después debería devolver, si no me equivoco, Terracina. También Ferrante necesitaba ser admitido de alguna manera, eh, ser admitido, de una manera oficial, como realmente poseedor del reino de Nápoles. Entonces sí, lo enfeuda a él y a sus sucesores, dejando en claro que quien lo va a coronar va a ser un delegado papal, como así se estilaba. No recuerdo si fue... no recuerdo bien quién fue el delegado papal en la coronación de Ferrante como rey de Nápoles. No sé si Besarión o es el mismo Scarampo, no lo sé, no recuerdo. Bueno, la cuestión es que bueno, pudo arreglar realmente esta situación que era amenazadora y justamente esto le ayudó a que este Piccinino, que era un bandolero, eh, no tuviera, digamos, más acción dentro de los estados de la Iglesia, pero que recibiera una compensación de 30.000 ducados. Eh, Así que bueno, se fue arreglando todo un problema de inseguridad, porque para poder lograr esto el Papa tenía que dar primero una seguridad a sus propios estados, dar la paz a la misma península italiana. Obviamente que al enfeudar a Ferrante tuvo un problema obviamente con el rey de Francia, que era favorable a los Anjou, obviamente a la casa Anjou y a las pretensiones que tenían sobre Nápoles, ¿no? Entonces justamente esto le abrió otra espiral de discordia y justamente de desplante que va a tener el Papa, porque cuando llega a Mantua no hay absolutamente nada. Le manda al mismo Federico III que mande y no manda a nadie. Ahí justamente llegaban horrores, digamos, de lo que estaban haciendo los turcos en su avance constante, tomando las tierras. Había peligro de que incluso pudieran llegar desde el África, no solamente desde la parte de los Balcanes, sino de África, etcétera. Bueno, todo esto el Papa no era impresionable, así que en el bien y en el mal, al menos así lo dice Platina, siempre mantenía una cierta confianza en la providencia y lo llevaba con un buen ánimo. Quedó ahí mi lectura, o sea, no llegó absolutamente nadie, ni Federico III mandó a nadie, porque primero dice, increíblemente pone la excusa que no se sabía si era en Udine o en Mantua, etcétera. Bueno, todas estas cosas, prácticamente el Papa estaba solo en esto que para muchos dice que era no podían entender al Papa, que quería de nuevo hacer renovar, digamos, la, el ideal de cruzada que hacía ya siglos que habían pasado, etcétera. Bueno, entonces el Papa justamente seguía escribiendo a emisarios, a las potencias, a los estados grandes y pequeños, todos para que vinieran a este congreso de Mantua y se pudiera realmente pensar en una seria cruzada contra el enemigo turco.